interpretación independiente en su línea de pensamiento y no aceptan necesariamente como suyas las ideas vertidas en sus programas. El dinero representa muchas aristas en la vida del ser humano. ¿Cómo sacarle mayor provecho? ¿Cómo hacer una planificación financiera positiva? Estas y muchas otras inquietudes enfocadas de forma profesional pero simple en el programa Dinero con Sentido. Dinero con Sentido, con el psicólogo y coach financiero José Luis Altolaguirre. Buenos días, amigas y amigos de Radio Centro, la radio completa. Bienvenidos un día más a su programa Dinero con Sentido, el programa para dar sentido a su dinero. Y les habla con el cariño de siempre José Luis Altolaguirre, acompañado aquí por Eva Moreno. ¿Cómo estás, Eva? Muy buenos días. En este día un poco cubierto. Este día un poco cubierto, con lo que me gusta a mí amanecer las mañanas con sol. Bueno, en fin, es parte de la climatología del día. Buenos días a todos, buenos días a Denis, que está en la técnica, y a todos los oyentes y en la mesa invitada, y al jefe, a José Luis. Muy bien, pues nada, vamos a comenzar antes de presentar a nuestra invitada de lujo del día de hoy, que ya es una invitada habitual, ahora develaremos quién es, aunque los que nos vean por Facebook Live pues ya la estarán identificando. Vamos a ver qué noticias nos trae el día, que hoy viene cargadito. Hoy viene cargadito, pues vamos con las noticias nacionales e internacionales. Expo les presenta las noticias del día en Dinero con Sentido. Si repasamos las noticias nacionales, tenemos que hablar de estilismo, y dirán, ¿por qué hablamos de estilismo? Pues porque una diputada del bloque independiente ha presentado una iniciativa que ha sido un tanto criticada por algunos en las redes: la creación del Colegio de Profesionales en Estilismo y Afines de Costa Rica. Dice la diputada que este organismo pretende el otorgamiento de una licencia que permita a los profesionales ejercer en el país de forma legalizada y controlada. Además, dice, de garantizar a la población un ente donde cerciorarse si el profesional que les hará un tratamiento químico está certificado para realizarlo. Comentarios por ambas partes. Los profesionales no aceptan de momento este colegio. Es una primera propuesta, pero parece que la diputada lo quiere llevar a cabo. Y parece que sí, que ha sido un meteorito. Así lo dieron a conocer los expertos de la Escuela Centroamericana de Geología de la UCR. Una roca caída el pasado 23 de abril en el cantón de San Carlos. Y sí, es un meteorito, el meteorito de Aguas Zarcas, así es como le han denominado. Formó un fenómeno luminoso conocido como bólido, que atravesó rápidamente la atmósfera previo a su caída y que fue observado en diferentes lugares del territorio nacional. El fragmento de roca tiene un peso de algo más de 1 kilogramo, y aunque está por confirmarse todavía, los expertos de la UCR consideran que es muy probable que la edad del meteorito se acerque a los 4.560 millones de años. La noticia del día, sin duda, está en el panorama internacional. Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, activó la madrugada de este martes en Caracas una ofensiva con la que quebrar el régimen de Maduro con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El presidente interino reconoció que tenía un pendiente el país, y que era la liberación del dirigente opositor Leopoldo López, que se encontraba en arresto domiciliario desde julio del 2017, después de haber sido condenado 13 años de prisión. Compareció junto a él rodeado de un grupo de uniformados armados en las puertas de la base aérea de La Carlota. El rival de Maduro llamó a la población y a los soldados a rodear esas instalaciones y a poner en marcha lo que consideró la fase final de su desafío al chavismo, lo que ha denominado la Operación Libertad. El momento es ahora, ha dicho. Sin duda el protagonista del día hoy es Leopoldo López. Y cifras terribles las que nos llegan desde Argentina. Un total de 4,7 millones de niñas y niños argentinos, algo más del 41% de la infancia del país,
es doblemente pobre. Así lo ha dicho un informe difundido por la Universidad Católica Argentina. El barómetro de la deuda social de la infancia mide en su último estudio la pobreza multidimensional en 6 dimensiones: el derecho a la alimentación, saneamiento, vivienda digna, atención a la salud, estimulación temprana e información. Un dato que sin duda tiene en alerta a las instituciones argentinas. Y a 3 años de la muerte del filántropo estadounidense Douglas Tompkins, este 30 de abril su viuda concretará el mayor de los sueños de su esposo: entregar formalmente al Estado de Chile las decenas de miles de hectáreas de tierras patagónicas que desde el comienzo de los años 90 el fundador de North Face comenzó a comprar para salvar el desastre ecológico y dedicarlo a la conservación. Los parques nacionales de Pumalín y Patagonia, de 402.000 y 304.000 hectáreas, serán desde hoy martes administrados por la Corporación Nacional Forestal, dependiente del Ministerio de Agricultura. Es la mayor donación de tierras privadas del mundo y representará un desafío para Chile, que a partir de ahora deberá mantener por su cuenta el altísimo nivel de ambos parques. Hoy hace 230 años que en Estados Unidos George Washington juraba su cargo como primer presidente del país. 81 años se cumplen hoy de la primera aparición del conejo Bugs Bunny ante el gran público. 64 desde que aquí en Costa Rica la Asamblea Universitaria aprobara la reforma propuesta por el rector Rodrigo Facio, que permitió crear la Facultad de Ciencias y Letras, constituida por varios departamentos, entre ellos el de Estudios Generales. Además, hoy 30 de abril es el Día Internacional del Jazz, un género musical que nació entre los afroamericanos que residían en Estados Unidos y que lo utilizaban a modo de protesta frente a las desigualdades con respecto a la población blanca. Las noticias del día han llegado a ustedes gracias a Expo, la feria de información educativa más grande de Costa Rica. Había una vez un campesino llamado Pedro que un día decidió hacer una quema en su potrero. Pedro pensó en hacer una ronda, pero hacía demasiado calor como para volar machete. Cuando encendió la chispa, las llamas se levantaron altas y empezaron a correr hacia el bosque. Pero de repente el viento cambió y lo que terminó en ceniza fue la casa de Pedro. Que en este año del niño no se queme la casa de nadie. Súmate a la campaña Un Verano Sin Incendios Forestales. Búscanos en redes como Toño Pisote. Un mensaje de MINAE, SINAC, CONIFOR y esta emisora. Con Top Management de Centroamérica, la entrevista del día. Pues sí, sin duda, en las noticias hoy tenemos que destacar lo ocurrido en Venezuela, esa Operación Libertad que tiene un nombre propio y que tiene un apellido propio: Leopoldo López. Desde hace tanto tiempo venimos siguiendo esta película política que desde luego hoy sabemos que hay muchos venezolanos que están siguiendo las noticias de una forma, ¿verdad, José Luis?, especialmente sensible. Sí, yo creo que hoy es nos hemos levantado, ¿no?, con esta situación que como se suele decir periodísticamente es una noticia en marcha. Lamentablemente es mucho más que una noticia, se está jugando se está jugando en el sentido metafórico de la palabra con el futuro de un pueblo. Los contactos que hemos tenido esta mañana, pues con todas las personas, familia, etcétera, que tenemos allá en Venezuela, reporta una gran emocionalidad, una gran esperanza, lamentablemente también una gran posibilidad de violencia que confiamos que no se produzca. Es decir, deseamos fervientemente un cambio, deseamos fervientemente que las cosas evolucionen con sentido de Estado, con sentido político, con sentido de responsabilidad. Pero estos son los deseos y más allá están las realidades, ¿no? Las realidades. Bueno, sea como sea, desde luego que es un momento histórico, diríamos. Claro que sí. Que abre un poquito la puerta hacia esa democracia, esa libertad, ¿no? Y esperemos y confiamos realmente que además, pues esto se convierta
en un nuevo espacio, pues para que la convivencia de los venezolanos, de todos, de cualquier ideología, sea posible, sea un campo fructífero en un país bendecido o maldecido, no sabemos, por la riqueza, porque esto siempre es un gran debate, se pueda disfrutar, pueda ser ejemplo para el mundo, pero sobre todo para las personas que allí viven, para nuestro entorno latinoamericano, porque qué duda cabe que hoy todos los países del entorno, tenemos amigos, familiares, directos, indirectos, venezolanos que han tenido que dejar su país, que han tenido que dejar su tierra, y esto es importante, ¿no?, para todos los sesudos analistas políticos. Nadie deja su tierra porque quiere. Sobre todo en estas circunstancias. Algunos sí, hay circunstancias en las que somos ciudadanos del mundo, pero no es el caso de los millones de venezolanos que han tenido que dejar su tierra porque ya era invivible o porque están perseguidos. Entonces yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, porque esto, como hemos dicho desde estos micrófonos, no es una lucha ideológica. Aquí, lamentablemente, no estamos hablando de derechas o de izquierdas, comunistas o capitalistas. No. Creo que el debate ideológico murió hace ya muchos años y hoy estamos ante un problema de corrupción, ante un problema de mala gestión, ante un problema de realmente, dictadura. Efectivamente, de dictadura. Claro que sí. Por cierto, en el Parlamento Europeo esta misma mañana se hacían eco de esta noticia, y por un motivo muy especial, porque Leopoldo López fue uno de los premiados con el premio Sájarov, que es el premio que otorga el Parlamento Europeo a quienes luchan por la democracia y la libertad. Por eso, de forma especial, esta misma mañana en el Parlamento Europeo han estado analizando también esta noticia, y se sigue no solamente en el continente, en todo el mundo. Bueno, estaremos muy atentos, por supuesto, y haciéndonos eco de lo que suceda, y por supuesto, nuestro deseo por encima de todo, para unos y para otros, cualquier tipo de bando, es que todo transcurra en la medida de lo posible, pues con comprensión, con sentido de paz, con el sentido de Estado y de responsabilidad. Y bueno, pues vamos, sí, ahora a abordar nuestra conversación, nuestro tema de hoy con nuestra invitada que ya es habitual en nuestro programa. Damos la bienvenida a doña Anabel Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos. Bienvenida, doña Anabel, nuevamente a Dinero Consentido. Buenos días, muchísimas gracias, encantada. Gracias por la invitación y encantada de estar con ustedes y con su audiencia. Muy bien, pues encantados también nosotros, porque creo que es muy importante, primero destacar, ¿no? Y volveremos hoy un poco pues a recordar también el rol de esta Cámara, que además, por cierto, doña Anabel, estamos todavía celebrando, aunque la onomástica ya pasó, pero digamos los 50 años de la Cámara, ¿no? Que se cumplieron el año pasado. Correcto. Estamos dentro del año del 50 aniversario, con muchos proyectos, ¿verdad? Haciendo una visión retrospectiva de los aportes que ha hecho la Cámara, al sistema financiero costarricense durante 50 años y las tareas que vienen, ¿verdad? Y con mucha ilusión, porque creemos que hay mucho por hacer, por desarrollar en el sistema financiero para que se fortalezca y sea un vehículo de desarrollo para el país. Así es, yo creo que hemos dicho, y lo repetiremos, ¿no? Yo creo que tal como está configurada nuestra sociedad, en nuestra economía, ¿no? Los sistemas financieros son una columna vertebral en el sentido incluso de responsabilidad social en el proceso de intercambio de riqueza. Y obviamente un sistema financiero sano normalmente se suele corresponder con una economía sana. Y bueno, hoy recientemente, la semana pasada, pues se nos dijo que nuestro sistema financiero soportó de manera adecuada como el stress test, sobre todo en términos de capitalización, etcétera, lo cual es positivo, ¿no? Es positivo porque qué duda cabe que ahí también la Cámara ha tenido su granito de arena y su aporte en hacer y en conseguir que haya un sistema financiero mucho más robusto. Quizá es el momento un poco de ¿por qué no? Porque a veces hay que decir las cosas y hay que regodearse positivamente en ellas. Doña Anabel, ¿cuáles han sido un poco los aportes, los aspectos más importantes que en estos años a los que ha contribuido la Cámara de Bancos? Bueno, efectivamente, como señala usted, don José Luis, un aporte fundamental ha sido la presencia de la Cámara en todas las reformas financieras de estos años, ¿verdad? Desde el año 72, que empezamos con la Ley de Empresas Financieras No Bancarias,
Y de ahí en adelante las reformas a la Ley Orgánica del Banco Central, a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, a la Ley de Oferta Pública, a la Ley de Mercado de Valores. Entonces hemos venido participando en esos procesos siempre con una visión de desarrollo, de fortalecimiento, y de poder diversificar las actividades del sector bancario y financiero, ¿verdad? Entonces, recordemos que se da en el 87 y luego en el 95 dos importantes reformas. Hace poco se analizaban de cara a las reformas que vienen que solicita los organismos de la OCDE. Entonces también veíamos cómo se abren las cuentas corrientes a la banca privada, que eso fue una reforma fundamental. Importantísima. De ahí empezamos a desarrollar también todo el sistema de pagos de Costa Rica, que hoy en día es uno de los mejores, podemos decir, de Latinoamérica, de los más desarrollados. Así es. Y entonces hemos venido con una serie de reformas que ahora se pretenden complementar, con motivo del ingreso de Costa Rica a la OCDE, con otras reformas que plantean retos importantes, ¿verdad? Entonces, hace unos días se analizaba esas reformas de cara a las que vienen y pues vendrían ciertamente a complementar áreas que nos faltan todavía, ¿verdad? Y que en la Cámara, pues igual, estamos presentes en este proceso de reforma, hemos venido dando nuestro criterio cuando se nos ha consultado por parte de las autoridades en el planteamiento de estas reformas. Recientemente se presentaron 2 proyectos de ley, unos para la constitución de sucursales en Costa Rica, que antes no se podía, y otro para una reforma a la Ley de Mercado de Valores, donde se establecen también sistemas de protección de los reguladores, y entonces ahí estamos aportando también nuestro granito de arena, estamos apoyando esos proyectos y también planteando algunas modificaciones que pueden mejorarlos también. Entonces hemos hecho nuestras sugerencias. Recientemente enviamos nuestro criterio a la Asamblea Legislativa, que nos consultaron. Y bueno, y vienen otros retos que todavía no conocemos los textos, pero que es un proyecto de seguro de depósitos fundamental para el país. Estamos en deuda con el seguro de depósitos con los pequeños ahorrantes. Y también un proyecto de supervisión consolidada. Entonces, esto viene a complementar el marco, como bien señala usted, para que se fortalezca y la red de seguridad financiera también se fortalezca en el país. Sí, además todo esto en un contexto de cambio profundo de la industria financiera, ¿no? Yo creo que los que llevamos ya muchos años, ¿no? En la industria financiera hemos ido viendo un cambio progresivo, ¿no? Desde, la apertura, por ejemplo, a la banca retail, a este momento en el cual yo diría que hay retos importantes, ¿no? Unos de tipo incluso comercial, que es, ¿quién va a ser banquero? ¿No? Porque ya el típico oficio de la banca, pues las fintechs, los Amazon u otras compañías están compitiendo ya realmente en el mundo financiero, lo cual va a ampliar y va a diluir este campo. La digitalización como un reto fundamental y crítico. Y luego los aspectos de control, ¿no? Todos aquellos que tienen que ver con la visión de riesgo, con los conceptos de compliance, etcétera. Es decir, nos abre un marco tremendamente interesante, por darle un adjetivo, pero también retador. Claro. El tema de las fintech, indudable, ¿verdad? De la banca digital y de las fintech. En la Cámara hemos venido trabajando en ese tema también con una visión colaborativa, ¿verdad? Entendemos y vemos a las fintech como aliadas del sistema financiero, y con esa visión también hace poco el Banco Central hizo una capacitación en el tema de las fintech, así es que así como el sistema y los operadores estamos viendo esas alianzas que puedan fortalecer los servicios bancarios y financieros, pues también pareciera que Banco Central va en esa línea y está un poco tratando de ver cuál sería la mejor regulación, ¿verdad? Que pudieran tener, porque es importante que regulemos esa actividad de tal manera que todos los sistemas para fortalecer y prevenir el lavado de dinero y todo esto, pues se sigan fortaleciendo, ¿verdad? Sigan también a través de ellas salvaguardándose, pero sin escatimar en estimular esa actividad, ¿verdad? Que no vayamos a poner a obstaculizarla, que al final no se puedan mover ni surgir nuevos players que, sin duda alguna van a ofrecer servicios, ¿no? Claro. Y esto
siempre hay un dicho que a mí me gusta mucho, que no se pueden poner puertas al campo. Correcto, y ese balance es difícil, pero es importantísimo, ¿verdad? Entonces, en esa búsqueda, pues estamos. Claro, y esto es muy importante también, el que el usuario, el cliente, el ciudadano, ¿no? Esté muy atento también, luego hablaremos incluso de la importancia en este sentido de la educación financiera, donde la Cámara también, pues es protagonista, porque al final los cantos de sirena de tipo económico son también muy potentes, ¿no? Y entonces hay que advertir que cuidado, las criptomonedas, cuidado, perfecto, pero antes deténgase y entienda de qué va eso, cuáles son los riesgos, cuál es su apetito de riesgo y piense que en el mundo financiero nadie se hace rico en una semana. Correcto. Bueno, muy raramente. Ciertamente. A mayor rédito, pues mayor riesgo. Entonces eso hay que internalizarlo en las personas para que estén conscientes de los riesgos a los que están expuestos y hasta dónde llega la protección y la supervisión y dónde deben de mantenerse, ¿verdad?, en el sector regulado y supervisado para que no vayan a arriesgar su dinero. Claro. Sí, aparte que también el sistema financiero costarricense pues tiene también sus retos internos, ¿no? El sistema financiero costarricense, pues yo diría que bueno, ya el año pasado veíamos un poco como los resultados, sobre todo de la banca pública, etcétera. Bueno, yo diría de todo el sistema, excepto de algunos bancos privados, pues se contraía, y se contraía fundamentalmente también en muchos casos movido por ese fantasma, ¿no? Yo en toda mi vida como banquero sé que el problema más importante de la banca o de los más importantes es la morosidad, ¿no? Y lamentablemente pues el alto endeudamiento del ciudadano costarricense ha conllevado, pues una mayor morosidad. Claro. Y obviamente, en este sentido, bueno, no es ajena a la responsabilidad también del sistema financiero, porque ahí siempre corren fuerzas paralelas, ¿no? La prudencia del riesgo, de la dotación del crédito, pero por otra parte el influjo de la cuenta de resultados, donde otra tarjetita, ¿no? Y obviamente esto es una tensión, ¿no?, que hemos vivido siempre, pues en cualquier entidad financiera, y que como sistema tenemos que estar muy atentos, y sabemos que el sistema está, ¿no? Pero ahí yo creo que entra también, doña Anabel, un poco la responsabilidad de la educación, ¿no?, de la educación financiera. Ciertamente, cuando enfrentamos situaciones como la actual, que la economía está un poco estancada, pues empezamos a ver y a tener que vigilar los niveles de morosidad. Cuando vemos que el desempleo está creciendo, ¿verdad?, ciertamente eso golpea los bolsillos de los costarricenses y de los que son deudores. Entonces, con más razón, debemos de impulsar la educación financiera en todo momento, porque hace poco nos daban cifras de que el ahorro se ha estancado un poco, ¿verdad? Claro, porque tenemos una situación económica que, está, al parecer, dificultando el ahorro. Pero bien, incluso ahí vemos como el tema del ahorro es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ahorro no solo nos ayuda a crecer nuestras finanzas, pero en tiempos de dificultad nos ayuda a atender esos faltantes. Es nuestro colchón, por así decirlo. Es nuestro colchón, ¿verdad? Claro. Entonces ve uno como la educación hacia el ahorro es fundamental, porque en cualquier momento de nuestras vidas, ya sé que esté una situación activa, positiva, pues entonces podemos multiplicar ese dinero, ¿verdad?, a través de la inversión, pero en los momentos de escasez, ese colchón nos sirve también para soportar esos periodos, ¿verdad? Entonces, a veces la gente dice, es que ahorrar para qué, bueno, no, es que en todo momento el ahorro es una protección, ¿verdad? Y eso es algo que nosotros tenemos muy claro, y en lo que seguimos trabajando en la Cámara, en la educación financiera, y desde la primera Feria Nacional de Educación Financiera le hemos dado énfasis a la cultura del ahorro. Bueno. Muy importante, sí, porque la cultura del ahorro creo que es lo que te da la tranquilidad, la tranquilidad, pues para poder abordar, bueno, el futuro con nosotros aquí en nuestro programa que es de educación financiera, insistimos en la importancia de acostarte todos los días
sobre tu colchón de dinero, aunque esté en el banco, aunque esté en el banco, aunque este esté en el Ojalá banco. que esté en el banco para que esté sí, creciendo. Sí. Porque en la almohada no en casa nunca, Que puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, sirva la metáfora y la explicación para determinarlo, porque eso es lo que al final la economía como la vida, pues tiene sus momentos álgidos y sus momentos de problema. Esto es ineludible a toda historia humana, ¿no? Y bueno, qué bueno cuando insistimos y decimos, no, señoras, señores, todos los meses nosotros hablamos de ese 10% mínimo de ahorro que va configurando un poco tu tranquilidad, ¿no? Y es importante, ¿no? Saber que cuando miramos desde el punto de vista psicológico, incluso, pues, motivos que generan depresión, que generan ansiedad, que generan problemas, después de los problemas familiares y de salud, está el dinero. Es decir, el dinero en sus diferentes vertientes, porque gano mucho y cosa que parece paradójica, y no sé qué hacer, y me agobia, y quiero ganar más, o porque no gano y no puedo, o gasto mucho. Es decir, esto es importante, ¿no? Esto, y eso porque tiene que ver, gano mucho y gasto mucho, y no planifico efectivamente, porque adecuadamente. Eso es, sí, porque los problemas de este tipo no están directamente correlacionados con cuánto gano, sino de cómo lo gestiono, cómo lo gasto. Correcto. El problema del dinero no es un problema de cantidad de dinero, sino de hábitos. De hábitos. ¿Verdad? Puede tener uno muchísimo dinero, pero malos hábitos. Eso es. Como puede tener poco dinero y buenos hábitos. Efectivamente. Y multiplicar ese dinero. Entonces, por eso es tan importante trabajar la cultura del ahorro y la educación financiera. Eso es fundamental. Y ahora hablaremos con más detalle, pues porque obviamente la Cámara de Bancos ha tenido mucha incidencia, injerencia, y tiene injerencia en este aspecto, tanto hacia los bancos y hacia los futuros banqueros como hacia el usuario, el público en general. También haciendo todavía y cerrando quizá en esta fase de la entrevista, la Cámara ha contribuido también en todo el desarrollo incluso de la bolsa, ¿no? Creador de la bolsa de valores de Costa Rica, ¿no? Correcto. Desde sus orígenes, la Cámara hace 50 años ha tenido una orientación proactiva, una orientación propositiva, y eso debemos destacarlo desde los creadores, que eran empresarios de banca y finanzas, que vieron la necesidad de agruparse. Es en el seno de la Cámara de Bancos, de la Junta Directiva, que se crea la Bolsa Nacional de Valores, el proyecto, y son esos primeros empresarios que en los años 70, la Cámara se funda en el 68, y son esos empresarios los que plantean el proyecto y lo entregan al Banco Central, y lo presentan al Banco Central, pues que la Cámara como asociación gremial no puede llevarlo adelante, pero sí lo entregan a las autoridades del Banco Central, y es a partir de ahí que se crea la Bolsa Nacional de Valores con la idea de promover y desarrollar el mercado bursátil, que en ese momento pues era incipiente y es la primera bolsa en Centroamérica. Sí, así es, ¿no? Y yo creo que, es el principio pues también de una evolución del sistema financiero importante, también la contribución con la tasa de referencia interbancaria, ¿no? El TRI también. Este proyecto es más reciente. Más reciente, ¿verdad? Efectivamente, y ya acogido incluso por Bloomberg, ¿no? O sea, claro, este es un proyecto reciente con todos los foros interbancarios, especialmente el de gerentes financieros y tesoreros, de crear un índice adicional a la tasa básica pasiva del Banco Central, que sirva de referencia para conocer el costo, ¿verdad?, de los recursos y al mercado financiero. Es que es un índice que es utilizado hoy por todas los operadores bancarios y financieros para determinar el costo del dinero que se capta, y que sirva también fundamental para la toma de decisiones. Muy importante porque a veces el cliente, el usuario, desconoce cuál es, y esto, ¿cuánto me cobrarán por un crédito? ¿O qué rentabilidad puedo obtener por mis ahorros? Bueno, pues esta tasa de referencia interbancaria nos da unos parámetros en donde obviamente luego cada banco actúa en base también a sus posibilidades, pero muy importante porque ordena el mercado, o sea, le da un cierto sentido al mercado, y yo creo que eso es importante y fundamental. Bueno, pues vamos a llegar hasta aquí, doña Anabel, y ahora continuamos, vamos a terminar nuestro cafecito, y no se vayan, en 1 minuto y medio estamos de vuelta con ustedes. Dinero
Consentido, un programa para desarrollar su libertad financiera. Yo tengo un dinerito ahorrado y me gustaría obtener mayor rentabilidad. ¿Qué debo hacer? ¿O en qué lo puedo invertir? Todas las respuestas en Dinero Consentido, en Radio Centro 96.3 FM, de 8 a 9 de la mañana, con José Luis Salto Laguirre, su coach en línea, para dar sentido a su dinero. Participe en la rifa de 3 canastas básicas de la promoción Ahorro al Máximo, gracias a Radio Centro 96.3 FM y Arroz Mr. Máximo. Serán 3 ganadores. Cada uno se llevará una canasta. Lo único que tiene que hacer es darle me gusta a la página de Facebook de Radio Centro 96.3 y La Maquila Lama. Complete la frase que se va a ir descifrando de lunes a domingo en la programación de Radio Centro. Esté atento a la campana. Cuando tenga la frase completa, envíela al WhatsApp de Radio Centro 6333-3377 junto con su nombre completo y número de cédula. Los ganadores los estaremos anunciando en la edición de RCN Noticias de las 11:30 de la mañana del próximo lunes 6 de mayo. Participe con Radio Centro 96.3 FM y Arroz Mr. Máximo. La palabra del día de hoy es con. Fue presentada gracias a Radio Centro 96.3 FM y Arroz Mr. Máximo. Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la escuela hoy? Chivísimo, mami. Una señora llegó a enseñarnos cómo ahorrar agua y luz en la casa. ¿De verdad? Contame más. Por ejemplo, que todas las mañanas nuestra ducha tarde lo mismo que nuestra canción favorita. Así no tardamos más de lo necesario y así ahorramos agua. En Fundación Neotrópica, educamos a las futuras generaciones para que se conviertan en guardianes del medio ambiente. Fundación Neotrópica, creciendo como la naturaleza. Visita nuestra web, neotrópica.org. Muy bien, amigas y amigos de Dinero Consentido, aquí volvemos con ustedes. Hoy estamos hablando con doña Anabel Ortega, directora ejecutiva de la Cámara de Bancos. Bueno, hemos repasado un poco las aportaciones, sin duda muy importantes, que la Cámara ha hecho a lo largo de sus 50 años ya de vida. ¿Cómo pasa el tiempo? Sobre todo. El sistema financiero de Costa Rica. Correcto. Así es, fíjense, a mí me preocupa cuando uno tiene memoria de por esas fechas. Año 68, año 68, París, revolución. Como el trivia, ¿no? Eso me empieza a preocupar. Eso me empieza a preocupar cuando uno tiene memoria y conocimiento y puede contar historias. Sabiduría, José Luis. Sabiduría. Sabiduría. Es experiencia. Claro. Yo tomo la experiencia es un grado, se dice, ¿no? Pues eso. Sí. Y como se suele decir ahí por nuestra tierra, dice que me quiten lo bailado. Claro. Que me quiten lo bailado. Bueno, muy bien. Doña Anabel, pues ya hemos visto un poco las aportaciones, pero obviamente, bueno, el presente y el futuro inmediato demanda, ¿no? Y yo creo que es muy importante centrarnos también en el aspecto educativo, ¿no? Yo creo que la educación en todos los sectores, en todos los ámbitos, ¿no? Es importante, pero yo creo que en el ámbito financiero es crítico. Correcto. Es crítico. ¿Cuáles son las iniciativas más importantes focalizadas y orientadas a la educación financiera? Bien, nosotros hemos venido trabajando en el tema de educación financiera ya desde el año 2005 que iniciamos este impulso como gremio por una decisión de la Junta Directiva de que la educación financiera era un tema que debía impulsarse desde la Cámara y hemos desarrollado varias herramientas que a esta altura, por ejemplo, queremos remozar y queremos adaptar a las necesidades de los tiempos. Contamos, por ejemplo, con un programa de educación financiera para los jóvenes banqueros, que es un programa interactivo, donde ellos van jugando
de manera entretenida, van aprendiendo conceptos y retos mediante juegos y actividades, de tal manera que los invite a convertirse en jóvenes banqueros. Esta herramienta está en el programa de educación financiera del Ministerio de Educación y estamos trabajando este año, en el marco del 50 aniversario, en remozarlo y convertirlo en una aplicación para que sea de acceso masivo, y además nos arroje información sobre los hábitos de los jóvenes, sobre las preferencias de los servicios, de tal manera que nos permita darle una herramienta de educación financiera, pero que también nos devuelva información que sirva a los operadores bancarios para planificar los servicios dirigidos a esos jóvenes, a esas nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces es muy importante este giro, que nos permite extraer también información del público que está accediendo al programa. Igualmente estamos trabajando a través de la Feria Nacional de Educación Financiera, que este año vamos a tener la 10ª feria, en acompañarla de una serie de charlas dirigidas a los jóvenes y convertir esas charlas en un programa permanente y en una aporte al Ministerio de Educación, para que todos esos temas bancarios y financieros se puedan ver en asocio con el sector, ¿verdad? Cuando vemos que en un programa de educación financiera hay que simular entre las actividades una agencia bancaria o los servicios, pues qué mejor que ofrecerles que puedan ir a la agencia bancaria más cercana de la región que sea, San Carlos, ¿verdad? Y puedan ver en vivo cómo opera, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de alianzas están en el proyecto del Foro Interbancario de Educación e Inclusión Financiera. Y otro aspecto fundamental que queremos profundizar es en mapear esos hábitos, esas necesidades de ahorro y de crédito, ¿verdad? Hemos desarrollado ya incluso una encuesta que la Cámara hizo en el 2016, de mapear las iniciativas de educación financiera que tienen los operadores bancarios, que dichosamente hoy son muchas, hay muchas herramientas para hacer un presupuesto, ¿verdad? Pero ahora queremos enfocarnos en conocer esos hábitos del público. Ya el Banco Central hizo un esfuerzo de una encuesta financiera, y entonces estamos trabajando en el Foro Interbancario en conjunto con el Banco Central para crear una que sea amplia de todo el país, ¿verdad? Que nos permita realmente conocer cuál es la realidad, ¿verdad?, de esos hábitos de ahorro de la población. Porque en tanto conozcamos cuál es esa realidad, podemos enfocarnos en los servicios, pero además en cuáles son los segmentos que tienen más necesidad de inclusión financiera también. Entonces eso nos va a servir tanto a los operadores, a los reguladores, como a los operadores. Entonces creemos que eso es fundamental. Además que la feria siempre se realiza en el marco del Día Mundial del Ahorro, por lo tanto Correcto. El ahorro es el protagonista. Siempre ha sido el protagonista. Sí. Eso es muy importante, a lo que usted señala, y desde la primera feria siempre ha sido, y hemos tenido claro que es fundamental promover el ahorro. Si nosotros nos vamos atrás, normalmente nuestros abuelos tenían hábito del ahorro, aunque no tuvieran una cultura en una educación financiera, pero tenían un hábito del ahorro. El consumo ha hecho que ese hábito pues se vea muy disminuido, si no desaparecido en algunas generaciones. Entonces necesitamos que las nuevas generaciones restablezcan ese hábito del ahorro, con además acompañado de la educación financiera. Bueno, los datos que ustedes daban ahora en las noticias de Argentina, de la pobreza, eso nos tiene que despertar alertas, porque tenemos que trabajar en el ahorro. No podemos, una sociedad que no ahorra se empobrece. Claro. Ciertamente, si nosotros ahorramos como personas, como familias, como sociedad, vamos a tener proyectos donde invertir y el país va a tener un mayor desarrollo. Pero si no tenemos ahorro, ¿de dónde vamos a coger los recursos, verdad? No, entonces, muy importante. Es fundamental. Claro, y fíjese usted, decía algo muy importante, ¿no? Que al final, o no al final, sino dentro de lo que es la historia económica, yo diría de Occidente, el consumo, bueno, irrumpe como un estímulo emocional, atractivo, afectivo, que rompe un poco pues los hábitos de ahorro probablemente de anteriores generaciones. Por eso yo creo que es muy importante, ¿no? Y ojalá, esto lo digo así como sugerencia, o probablemente también se esté haciendo, ¿no? Que dentro de todo este esfuerzo de educación financiera entren también las compañías que
a ver, que justamente, vamos a decirlo así, también inducen al consumo. Porque evidentemente puede haber todo un esfuerzo muy importante del sistema financiero, y ojalá se profundice, pero luego hay todo un sistema, vamos a decir marcas, pero que da tantas facilidades, pues para llevarte la televisión de 200 pulgadas que no te cabe ni en la casa, o el carro en cómodas cuotas o 10 años, o que evidentemente ahoga el sano esfuerzo e interés. Entonces yo creo que ahí sería un tema muy importante de sensibilización financiera, de responsabilidad social en todo lo que es el ecosistema financiero de un país, ¿no? Porque no podemos echar solamente la culpa a una parte, sino que hay que responsabilizar a todos, ¿no? Claro, es que es un balance, ¿verdad? El endeudamiento es necesario, claro. El consumo es necesario y es bueno, en tanto haya un balance, de tal manera que yo tengo que poder accederlo según mi capacidad de pago. Y ahí es donde está donde eso es lo fundamental, ¿verdad? Conocer primero yo mi capacidad de pago, ¿verdad? Porque ofertas siempre van a haber, comerciales, bancarias, financieras, ¿verdad? Pero yo tengo que empoderarme, tengo que entender mi capacidad de ahorro, mi capacidad de endeudamiento y decir, bueno, yo puedo hasta aquí, ¿verdad? Independientemente de las ofertas que me hagan, ¿verdad? Porque nadie más que yo conozco mi realidad. Por eso nosotros también en la Cámara y a través de la feria ha sido una experiencia muy positiva, que es que hemos desarrollado y hemos promovido que la gente se empodere de sus finanzas, ¿verdad? Que es un poco eso, lo que ustedes hacen acá, finanzas con sentido. Yo me tengo que empoderar de mis finanzas. Las finanzas mías no las va a decidir ni el banco, ni el comercio, tengo que decidirlas yo. Y eso hacemos mucho énfasis y le decimos a la gente, el operador bancario y financiero lo puede asesorar a usted, le puede decir, pero el que tiene que tomar la decisión es cada uno, y por eso tenemos que entender que es un problema de cada uno. Y lo decimos desde las decisiones más simples, cuando yo cada día desde que me levanto tomo decisiones financieras, no solo cuando voy al banco. Es verdad. ¿Verdad? Y lo hemos dicho, bueno, que si tomo taxi, que si tomo Uber, que si me voy en bus, que si tengo mi vehículo. Esas son decisiones que me impactan al final del día, al final de la semana, al final del mes, al final del año. Exacto. Entonces, ahí no está el banco a la par mía. Entonces, esas decisiones de consumo, que si llevo almuerzo de mi casa o compro todos los días almuerzo. Esa es una decisión financiera que tomo todos los días y es mi bolsillo el que se ve afectar. Claro. Y eso no lo conoce el banco, ¿verdad? Entonces, no pueden tomar decisiones por mí. Por eso es importante saber que las finanzas, las pequeñas, las micro, esas las tomamos desde que nos levantamos y eso es importante, y luego yo hacer mi planificación a través de un presupuesto para realmente conocer mi realidad y entonces tomar las decisiones de manera responsable. Y también en la parte de educación financiera y en el consumo, don José Luis, que usted señalaba, es tan importante que la gente aprenda que yo debo de distinguir para los efectos de consumo entre lo que necesito y lo que quiero. Ay, claro. Es eso, ¿verdad? Es lo que necesito y lo que quiero, porque yo puedo querer la luna, ¿verdad? La luna, efectivamente. Puedo querer el vehículo último modelo, pero ¿qué necesito y qué puedo pagar en este momento de mi vida? Es otra cosa, ¿verdad? Y me pueden ofrecer el último modelo, pero yo tengo que tomar mi decisión de consumo con base en mi capacidad y mi necesidad. Entonces tengo que distinguir, porque entonces yo sé qué decisiones posponer, qué decisiones financieras posponer y cuáles realmente no puedo posponer. Eso se hace a través de un presupuesto, ¿verdad? Donde yo saco el detalle de qué es lo que necesito y qué es lo que puedo adquirir luego, para lo cual la planificación es fundamental. Fundamental, ¿no? Y yo creo que ahí en nuestro acrónimo con el que trabajamos aquí en el programa, en donde hablamos de propósito, de para qué quieres el dinero, de cómo lo ordenas a través de tu presupuesto, de la necesaria disciplina para que realmente todo esto se convierta en realidad, y del control de tus emociones, porque como hemos dicho y repetido y repetiremos, pues gran parte de las decisiones económicas son emocionales, imitativas, por compensatorias, porque estoy deprimido me compro no sé qué, porque cómo no, si el papá de fulanito tiene el carro, yo no voy a ser menos, y ¿por qué no voy a comer hoy en este restaurante? En definitiva, hay un factor emocional
mueve fundamentalmente. Yo creo que esto es muy importante, que cualquier modelo de educación financiera, para empoderar realmente al ciudadano, contemple como lo hace pues todos estos aspectos. Y yo además incido también en un aspecto, doña Anabel, que me parece muy importante, y yo creo que, bueno, con esto estamos contribuyendo a ello, que es también aprender a interpretar la macroeconomía, cómo nos afecta. Porque a veces pensamos que lo que ocurre en las grandes esferas no nos afecta. Es decir, no, esto lo del petróleo, lo del IVA o lo del venía. Eso no va conmigo. No, yo siempre voy a echar 20.000 colones de gasolina. No, mire usted. Más que cada día menos. A lo mejor no llega ni, no llega ni a la esquina, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante dar un upgrade, digamos, ¿por qué? Porque la macroeconomía incide en nuestro bolsillo. Claro. Tenemos que también estar informados de cómo esas decisiones y estas situaciones macroeconómicas impactan al país, impactan al sistema y por tanto me impactan a mí, porque eso nos permite entonces también decir, bueno, efectivamente el petróleo subió, ahora la gasolina está más cara, ahora para llenar el tanque necesito más dinero, entonces yo tengo que planificarlo en mi presupuesto. Eso me va a drenar, ¿verdad? Digamos. Exactamente, claro. Entonces vemos cómo el costo del petróleo impacta mi decisión y mi presupuesto, de forma directa, ¿verdad? Entonces claro. es importantísimo por eso que la gente planifique, ¿verdad? Y nosotros en la última feria, que siempre hemos tenido el ahorro y el énfasis en el ahorro y en los jóvenes, hemos querido dedicar de manera conjunta, que también ha sido una novedad para la feria, y es que todos los participantes de la feria vamos a estar en esta 10ª feria con el tema del presupuesto. La presupuestatón que iniciamos el año pasado, vamos a continuarla porque nos dio la oportunidad de orientar al público sobre la importancia de la planificación y del presupuesto, ¿verdad? Los jóvenes, el segmento joven, que está tan expuesto, como todos, pero los jóvenes al consumo, ¿verdad? A las tarjetas y todo esto, tenemos que enseñarles también la importancia de hacer su presupuesto, ¿verdad? Porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta. Entonces, ha sido muy positivo porque todas las entidades están con el tema de presupuesto, con las distintas herramientas, de tal manera que el público joven que le gusta más lo digital, pues conoce las herramientas digitales y le quedan cómodas y se siente bien. El público que no es tan digital, pues también hay herramientas en papel o como quiera, ¿verdad? Total, para hacer un presupuesto, una hojita de ingresos y gastos es suficiente, la verdad que, ¿verdad? Pero bueno, hay de todas, hay todas las alternativas, lo cual está bien para todos los públicos, pero lo importante de la planificación, no puedo yo concebir que voy a lograr mis metas si no tengo claro ¿cómo lo voy a hacer? Es que además me muevo pues absolutamente en una penumbra, ¿no? Si no tengo claro la relación entre mis ingresos. Nosotros además trabajamos en ese concepto donde mis ingresos tienen que soportar mis gastos más mi ahorro. Correcto. O sea, que sea parte del presupuesto del ahorro. Meter en esa ecuación el ahorro como una parte importante, que es lo que me va a dar autonomía, lo que me va a dar libertad financiera, lo que me va a permitir incluso abordar proyectos de futuro, o sea, proyectos justos y necesarios que seguramente pues los jóvenes, los que no son tan jóvenes, los que ya no somos tan jóvenes, pues también tenemos, ¿no? Claro. Y yo diría que, por ejemplo, la jubilación. Esto es un tema grave e importante, ¿no? Por aquí han pasado expertos en este tema y es dramático. Yo no me canso de decirlo a las nuevas generaciones. O sea, se puede aventurar, y no lo digo con sentido tremendista ni escatológico, generaciones de viejos pidiendo limosna. Si no, empiezan a ahorrar. Y esto no es un mito, ¿no? Echen cuentas, simplemente echen cuentas. Echen cuentas de lo que hoy pues las generaciones están ganando. ¿Qué ocurre cuando usted va a jubilarse y si no tiene acceso a las jubilaciones estas de lujo? Y ve a ver si puede seguir su ritmo de vida. Y además, a ver si le pueden pagar la jubilación. Claro, es que cuando hablamos de ahorro en el periodo, ¿verdad?, de juventud, en el periodo laboralmente activo y en el periodo no laboralmente activo, que es a través de las pensiones, ¿verdad? Entonces, el ahorro es tan fundamental que abarca todas las etapas de nuestra vida. Por eso es que tenemos que insistir
en tener en una cultura de ahorro, en un hábito de ahorro, según las capacidades, pero ciertamente en todas las etapas de nuestra vida va a incidir si no lo adquirimos y si no lo cultivamos. Claro. Hablamos de un hábito, no de un ahorro puntual, porque cuando llega ese ahorro puntual es a la desesperada, ¿no? Es hay que hacer algo y ese ahorro nunca sucede como debería suceder. Hay gente que necesita, por ejemplo, y lo hemos dicho también, hay gente que no tiene el hábito, bueno, entonces la recomendación es, bueno, empiece a trabajar por metas. Claro. Empiece a trabajar por proyectos puntuales. Bueno, quiero un ahorro para mi hijo que cuando se vaya a graduar, ¿verdad? Sí. O el 15 años o la fiesta, ¿verdad? Una meta clara que te resulte más fácil. Exactamente. Que de menos miedo. Y más corta, ¿verdad? Y a partir de ahí la persona se va a dar cuenta de la bondad de los beneficios y de la protección, y entonces va a poder empezar a hacer esos ahorros para ese colchón. Claro. Quien que no tenga metas específicas o nombres específicos va a ser para su vida, ¿verdad? Pero les decimos, bueno, empiece con una meta corta. ¿Qué pueden hacer ahí el hábito? Ya que uno ha estado 3 meses, por ejemplo, ahorrando, bueno, ya ha generado esa costumbre de dejar a un lado esa platita, que es el ahorro, y bueno, pues ya está generado el hábito, solo seguirlo. Y ahora hay herramientas que nos ayudan, ¿verdad? Como el ahorro automático. Hemos dicho a la gente, bueno, empiece a ahorrar para, si tiene un vehículo, para el marchamo. Sí, claro. Exactamente. Que no hay que ahorrar, que muchos estarán pensando ahora, caramba, y yo que no tengo, ¿qué voy a ahorrar? Dios mío, ¿qué es lo que voy a poder ahorrar? Un poquitito. Dentro de lo que se tiene. No hay que ser millonario para ahorrar, podemos ahorrar. Bueno, todo, Eva, ¿no? Y dentro de lo que se tiene y dentro de lo que se gasta, que es el otro lado. Siempre decimos que no podemos ahorrar. Pero si nosotros revisamos, si hacemos un presupuesto y revisamos nuestros gastos, en la mayoría de los casos encontramos que la gente gasta en cosas que no se da cuenta y que cree que son pequeñas, pero son de todos los días. Pero muchos pequeños hacen un grande, sí. Exactamente. Claro. Entonces, 1,000 colones al día en un refresco o en un café. Eso. Al mes diga que son 5 días hábiles o 6, son 20,000 colones al mes. Por ejemplo, hablaba de la encuesta, una de las cosas que se tendrá en cuenta dentro de los hábitos cotidianos, por ejemplo, el almuerzo. Voy a almorzar a la soda, me llevo el almuerzo. Eso puede marcar una diferencia enorme y puede convertirse a lo mejor en el principio de nuestro hábito. Correcto. Algo tan sencillo como un tupper y cocinar por las noches o el día anterior. Sí, ¿no? Y ser coherente, ¿no? Yo creo que por eso es muy importante también la disciplina, la insistencia y que todo el sistema financiero, yo diría, y educativo, porque yo creo que esto no es solamente un tema como usted muy bien decía, de los bancos, se les echa la culpa, no, es que me venden tarjetas de crédito, pues diga usted que no. O sea, usted tiene el que sabe cómo está. Claro, la absoluta capacidad de decir, no quiero, como hay muchas personas, ¿no? Porque la tarjeta de crédito no es ni buena ni mala. Es un plástico que usted utiliza como quiere. El uso es el que lo hará bueno o malo. Entonces, digamos que ahí yo creo que no se puede echar culpas a terceros, sino asumir cada cual su responsabilidad, empoderarse, generar esa libertad y trabajar con mayor tranquilidad, buscando además yo creo que ese equilibrio también psicológico, que al final es un poco lo que explica la felicidad o los momentos de felicidad. El bienestar, claro. Ese balance entre ahorro y deuda es bienestar personal, bienestar familiar, porque como usted decía, después de la familia el tema del dinero, bueno, y no olvidemos que muchas veces el problema del dinero puede acarrear un problema de la familia. No, claro. La segunda causa de divorcio es la infidelidad financiera, o sea que infidelidad financiera, cómo me gusta eso. Sí, es no es frase nuestra, aquí nos la adujo un invitado, y realmente es así, y esto es pero es una realidad que se observa, ¿no? En el sentido de que, empiezan las economías a dispararse por caminos diferentes y de pronto, yo creía que había, pues no hay. Y ya, pues se genera el conflicto. Eso pasa en muchos países del mundo, en la política nacional de muchos países, que hay mucha infidelidad financiera. Infidelidad financiera, sí. Claro, y tenemos que empezar por nuestro metro cuadrado, ¿verdad? Por nuestro bolsillo, para empezar a crear hábitos en nuestros hijos, ¿verdad?
y en las familias para que eso se convierta en un bienestar Claro en la sí. sociedad. Bueno, estaremos muy atentos, doña Anabel, también a toda esta macroencuesta, digamos, sobre los hábitos financieros. Ya queda emplazada, invitada, para compartirla con nuestra audiencia, porque creemos que es un tema muy importante, ¿no? Hábitos que además van evolucionando, ¿no? Qué duda cabe que, como usted muy bien decía, de nuestros abuelos a la situación actual, los hábitos cambian y evolucionan, pero ese tracking es importante tenerlo, actualizarlo, pero partir de un punto que sirva también para entender mejor las necesidades reales, diferenciar necesidades de deseos y, bueno, pues ofrecer un mejor servicio también al sistema financiero y hacerlo más robusto, ¿no? Porque terminando ya lamentablemente nuestro programa, porque esto se va rapidito, el tiempo, lo que buscamos, como decíamos al principio, es volver a profundizar que cuando un sistema financiero es robusto, normalmente se corresponde con una economía sólida y robusta. Así que, bueno, pues, doña Anabel, muchísimas gracias por su presencia. Encantada. Se nos acabó el tiempo. Siempre es un gusto compartir con ustedes, así es que cuando quieran aquí vamos a estar. Muy bien, pues muchísimas gracias, doña Anabel. Gracias. Y como siempre, pues, bueno, también a usted, doña Eva, que a usted ya no le doy las gracias porque usted ya está aquí con nosotros. Dígame hasta el jueves. Hasta el jueves. Porque bueno, amigas, mañana es feriado. Mañana es feriado, feliz día también del trabajo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, por su fidelidad. Sean todo lo felices que puedan, no se pongan límites y recuerden que el jueves a las 8 tienen una nueva cita en Dinero Consentido. Hasta el jueves a las 8. Esperamos que el tema de hoy represente un apoyo para su crecimiento financiero. Dinero Consentido. Puede escucharlo en Radio Centro 96.3 FM. De lunes a viernes. Le esperamos en nuestra próxima cita. Buenas, señora. Buenas. Usted dejó esto en la calle. Uy, eso es basura. La basura al basurero. Costa Rica no es un basurero. Un mensaje de Radio Centro.